Muy buenas noches, soy Joe Sánchez y en esta ocasión les voy a hablar de la fabulosa hierba de los dioses, la planta llamada cannabis. En Nepal y en el Tíbet era utilizada desde tiempos ancestrales por yogis como ayuda en meditaciones. Los devotos varones la empleaban como símbolo de fraternidad y la consumían en grupo. Un detalle revelador era que inicialmente no la fumaban, sino que la preparaban en infusiones que bebían en un contexto ritual y periódicamente quienes comenzaban a fumarla eran los ancianos que recurrían a ella como medicina para aliviar sus achaques de la vejez. En África el consumo de cannabis se conocía como una fuente de placer y con fines meramente religiosos. Mucho antes de la llegada de los europeos, conocida como daga, los pigmeos zulúes y los botentones la utilizaban en rituales religiosos como remedio curativo. Se sabe de su uso en ceremonias religiosas en Etiopía y se pierde en la noche de los tiempos en la que los primeros cristianos coptos la adoptaron en sus ceremonias religiosas. En la India, los primeros sadúes, que eran llamados ascetas errantes, la utilizaban para tener un acercamiento más profundo con Dios. E inicialmente lo utilizaban para concretar sus pensamientos, que después se transformó en un abuso de sus buenas costumbres y fueron decayendo. Investigadores como Gordon Watson apoyan la idea de que 3000 años antes de nuestra época, la India podía haberse encontrado al borde de una era psicodélica como la de Estados Unidos en los años 60. No se conoce mucho específicamente sobre la marihuana en la historia del budismo. Centrándonos en el cannabis, podemos decir que hay una gran variedad y que de ahí se saca mucha materia prima como el cáñamo. Muchos investigadores y consumidores creen que el origen geográfico de la marihuana es precolombino, pero no es así. El origen de la llamada planta amiga es del continente asiático. En lugares como Pakistán, Afganistán y la India, se sembraba desde hace mucho tiempo y de ahí pasó a Europa y a Grecia, dando origen al cáñamo como textil en la elaboración de prendas, y luego a África, especialmente Egipto, donde se usó de manera similar. Otra clasificación de la marihuana puede ser por su color, el cual depende de la especie y de la región donde se cultiva. Así tenemos la roja de Panamá, la amarilla pálida nombrada como Acapulco Golden, o las plantas de color café de Jamaica y de Colombia. Ya en los años 6000 a.C. en China, el hemp se le conocía como uso y como uso medicinal, perdón. Se cultivaba en vastas regiones de la tierra. En el año 800 a.C., la cannabis se convierte en una planta sagrada para los hindúes. La planta es introducida en Europa alrededor de 500 años antes de Cristo. Ya en los años 500 a.C., la cannabis mencionada en el libro sagrado de los judíos como el Talmud. Años más tarde se convierte en una droga recreativa en el mundo árabe donde el alcohol estaba prohibido. Cristóbal Colón fue quien trajo la marihuana a los países del continente americano. En 1612 la marihuana se comienza a sembrar en Jamestown, Virginia, como cultivo compulsivo, ya que expande su comercio entre Estados Unidos y países de Asia. El propio George Washington cultivaba la marihuana en su campo de Virginia, algo similar a lo que sucedió aquí con Fox. Mientras en Persia, el cannabis comenzó a ser fumado como recreación. Y también comenzó la producción de hashish, un derivado de la marihuana que llegó a Estados Unidos a comienzos del siglo pasado. En 1906 se creó en Estados Unidos, en Ford y en Drug, una administración que regulaba y controlaba los estupefacientes y las comidas. El consumo de drogas comenzó a hacerse más vigilado en todos los países, especialmente los del continente. En 1913 se aprobó en California la primera ley que convirtió a la marihuana en una droga legal. Los estados de Utah, Texas, Luisiana y Nueva York, le siguieron en los años siguientes. En 1928, la marihuana fue prohibida en el Reino Unido, mientras en Estados Unidos en 1930 se declaró la guerra contra las drogas tras la asunción del primer zar antidrogas, Henry Anslinger. Fue así que comenzaron los operativos contra las drogas, especialmente la marihuana. Dichos operativos siguen hoy en día por todo el mundo. En 1937 ocurrió la primera condena por posesión de drogas en Estados Unidos. El acusado fue un hombre llamado Samuel Caldwell, quien fue encontrado con marihuana pero no tenía estampilla de pago por los impuestos correspondientes. En 1972 se estimó que alrededor de 24 millones de personas consumieron marihuana en Estados Unidos. Un informe del gobierno concluyó que ese mismo año el consumo de marihuana derivaba en actividades delictivas. Mientras que en países de América del Sur continuaba siendo lugar de producción de la droga, más tarde se contrabandeaba a Estados Unidos. La frontera con México comenzó a ser el lugar de entrada de cargamentos de marihuana para ser consumidas en el país. De repente la zona de la frontera militar se armó y se aumentó la violencia.
En 1972 se creó la Agencia de Lucha contra la Droga, la DEA, por sus siglas en inglés. La agencia no necesitaba de una orden judicial para allanar una vivienda. Mientras en varios países del mundo la marihuana es consumida de manera recreativa o medicinal, bajo el amparo de leyes en Estados Unidos se endureció la ley contra el consumo de estupefacientes, incluida la marihuana. Los escritos más antiguos que se conocen sobre el consumo de cannabis proceden del emperador chino Shang Yun en el año 2727 a.C. Dependiendo de las culturas se observa un uso prófano o religioso. Se cultivó por primera vez en Asia y fue utilizada en la India en el 2000 a.C., en ceremonias religiosas donde se veneraba la planta, denominándola la fuente de la felicidad de la vida. Las tradiciones brahmánicas posteriores consideraban que su uso agilizaba la mente, otorgaba salud y concedía valor, así como potencia sexual. Otros testimonios escritos sobre su uso en Medio Oriente datan del año 500 a.C. y en estudios realizados por Crennington Clay sugieren que en el Antiguo Testamento se hace referencia al cáñamo. Yo en lo personal puedo decirles que el cáñamo es utilizado como materia prima en muchas cosas que utilizamos hoy en día, como prendas de vestir y materiales de uso diario, pero también puedo decir que la droga a nivel recreativo es utilizada tanto por jóvenes como por viejos. El hecho de utilizarla, pues te lo dejo a tu criterio y pues por más que se pueda hablar acerca de la marihuana, no se puede tener un consenso real a menos que no la fumes. Nos vemos en la siguiente entrega, ponle like a la campanita y sigue mis videos muy de cerca. Gracias y muy buenas noches.